Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3, nuestro equipo se llama X-Force, nuestro lema es: con pequeñas acciones se pueden realizar grandes logros. Los integrantes del equipo son su servidor Abad González Marroquín, Ana Karen Hernández Zavala, María Guadalupe Cueto Miranda, Azalia Madariaga Ruiz, Víctor Ulises Ponce Carvajal, Marco Antonio Morales Palacios y Cintia Paola Suriano Natalena. Yo les voy a dar una pequeña introducción acerca de nuestro tema de meiosis. Para entenderlo mejor, vamos a enfocarnos desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, nosotros debemos tener características de nuestros padres. Por ejemplo, los ojos de tu madre y el cabello de tu padre. Pero antes de eso, hubo de haber una unión de ellos. Y la unión de ellos crea una célula. Bueno, lo que consiste es la unión del espermatozoide con el óvulo, el espermatozoide del hombre con el óvulo de la mujer. Cada uno de ellos independientemente constan de 23 cromosomas. Entonces sería 23 cromosomas del espermatozoide del hombre y 23 cromosomas del óvulo de la mujer. Nos va a dar igual a 46 cromosomas, que es igual a una célula diploides. De la célula diploides, de esto se conoce como reducción de cromosomas, porque nada más va a tener la mitad de cromosomas, que sería 23. A eso se le llaman haploides. A continuación, mi compañera Karen. Bueno, mi nombre es Ana Karen Hernández Zavala y yo les voy a hablar de las etapas de la meiosis 1. En meiosis 1, los cromosomas en una célula diploide se dividen nuevamente. Este es el pase de la meiosis que genera diversas genéticas. Y la meiosis se divide en 4, que es la profase, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase. Bueno, la profase. La profase es la primera división de la meiosis y esta se divide en 5, que son la leptoteno, la cigoteno o cigonema, la paquiteno, la diploteno y la dianesis. La metafase 1. El uso cromático aparece totalmente desarrollado. Los cromosomas se sitúan en el plano eucariotal. Estos unen sus centrómeros a los filamentos del uso. Bueno, anafase 1. Los cromosomas se separan uniformemente. Los microtóbulos del uso se acortan en la región del cinetocoro. Bueno, con lo que se consigue remolcar los cromosomas homólogos a los opuestos de la célula. Y junto con la ayuda de las proteínas motoras. La telofase 1. Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de los cromosomas, pero cada cromosoma consiste en un par de cromatidas. Los microtóbulos que componen la red del uso meiótico desaparecen y una envoltura nuclear nueva rodea cada sistema haploide. Mi nombre es María Guadalupe Cueto Miranda y les voy a hablar sobre meiosis, la etapa 2. La meiosis, en su etapa 2, las cantidades de cada cromosoma ya no son idénticas debido a la reambulación producida en la etapa 1. La meiosis, al igual que la etapa 1, la etapa 2 se divide igual en lo que es la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, que es la profase 2,
En esa etapa desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo y se forma el uso meótico y los cromosomas comienzan a condensarse y son visibles nuevamente a través del microscopio. La metafase 2, las fibras del hueso meótico se unen a los cinetocoros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano eucariotal de la célula. Anafase 2, los cromosomas se separan en un centrómero y un juego se desplaza hacia cada polo. En la telafase 2, en esta etapa hay un miembro de cada par de homólogo en cada polo y cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el uso acromático y los cromosomas se alargan en forma gradual, perdiendo su estado condensado. ¿Qué importancia tiene la meiosis? La meiosis, si bien permite la perpetuación de la cantidad de cromosomas de un individuo durante el proceso de fecundación, a través de la formación de 4 células haploides. Al terminar el proceso, además, logra mantener una variable genética en los individuos de una especie. Esto ocurre a través del proceso de combinación genética o entrecruzamiento y la permutación cromosómica. La permutación cromosómica es un proceso en el cual los cromosomas homólogos se distribuyen de manera acerosa, lo que permite nuevas combinaciones cromosómicas, provocando una enorme variable en los individuos. Mi nombre es Azalia Madaria Garbiz. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Ulises Ponce Carvajal y el tema que me tocó a mí es diferencias entre la mitosis y la meiosis. Bueno, la mitosis y la meiosis son dos procesos que esencialmente para los seres vivos, debido a que si no ocurrieran no podríamos crecer ni reproducirnos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros crecemos es gracias a una célula y sin estos procesos no podríamos reproducirnos ni estar aquí, etc. Estos dos procesos tienen pocas similitudes, pero muchas diferencias. La mitosis es un proceso corto que ocurre en todas las células somáticas, ya sea animales, vegetales e individuos, que se reproducen asexualmente, mientras que la meiosis es un proceso mucho más largo y ocurre solo en células sexuales o gonadas, es decir, que solo sucede con los gametos femenino y masculino, que son el espermatozoide y, como ya sean, los espermatozoides y los óvulos. A diferencia de la mitosis, la meiosis es una división celular, es decir, que produce 4 células hijas, mientras que la mitosis solo produce 2. Otra gran diferencia entre estos dos procesos son las diferentes fases en las cuales estos hacen su trabajo. Por ejemplo, la meiosis ocupa la anafase, profase, metafase y telofase, pero en la meiosis lo que hace es duplicar el proceso. Algo muy importante que ocurre en la meiosis y que no ocurre en la mitosis es el entrecruzamiento, o crossing en inglés, que es el proceso en el cual dos cromosomas homólogos intercambian sus genes. Es decir, que cuando ocurre este proceso se intercambian genes en la meiosis, mientras que en la mitosis solamente se intercambia ADN, es decir, que adquirimos propiedades de otras personas o de otros seres vivos. Mi nombre es Marco Antonio Morales Palacios y yo les voy a explicar sobre los procesos de la meiosis. El proceso de meiosis presenta una vital importancia en el ciclo de vida o los ciclos vitales,
ya que hay una reducción del número de cromosomas a la mitad, es decir, de una célula diploide, un ejemplo sería 46 cromosomas, en el caso de nosotros los seres humanos, se forman células haploides, es decir, que estas se dividen en mitad y mitad, o sea, 23 cromosomas. Esta reducción a la mitad permite que en la fecundación se mantenga el número de cromosomas de la especie. Y también hay una combinación de información genética que es heredada del padre y de la madre. El apareamiento de los homólogos y consecuente crossing over permite el intercambio de información genética. Por lo tanto, el nuevo individuo hereda información genética única y nueva, y no un cromosoma íntegro de uno de sus parentales. Otra característica importante en la significación de la meiosis para la reproducción sexual es la segregación al azar de cromosomas maternos y paternos. La separación de los cromosomas paternos y maternos recombinados durante la anafase 1 y 2 se realiza completamente al azar, hecho que contribuye al aumento de la diversidad genética. En la anafase 1, por cada par de homólogos existen dos posibilidades. Un cromosoma puede ir de un polo meiótico al otro. Bueno, el número de combinaciones posibles, por tanto, se calcula 2n, donde n es el número de pares de cromosomas homólogos. En el ser humano, que tiene 23 pares de cromosomas homólogos, tiene la posibilidad de recombinación con... En el ser humano, que tiene 23 pares de cromosomas homólogos, tiene la posibilidad de recombinaciones con infinidades. Puede hacer demasiadas combinaciones, sin tener en cuenta las múltiples combinaciones posibilitadas por la recombinación en crossing over. Bueno, mi nombre es Cintia Paola Soriano Natarén. La reproducción sexual se caracteriza por la función de dos células sexuales, la haploides que lleva a la cigoto diploide. Se dice que en un ciclo vital sexual debe ocurrir la meiosis antes de que se originen los gametos. En los animales y en otros pocos organismos, la meiosis procede de manera inmediata a la formación de gametos. Las células somáticas de un organismo individual se multiplican por mitosis y son diploides. Las únicas células haploides son los gametos. Estos se forman cuando algunas células de la línea germinal experimentan la meiosis. La formación de gametos recibe el nombre de gametogénesis. La gametogénesis masculina denomina espermatogénesis. Conduce a la formación de 4 espermatozoides haploides por cada célula que entra en la meiosis. En contraste, la gametogénesis femenina, llamada ovogénesis, genera un solo óvulo por cada célula que entra en la meiosis, mediante un proceso que asigna virtualmente todo el citoplasma a un solo de los dos núcleos en cada división meiótica. Al final de la primera división meiótica se retiene un núcleo, el otro llamado primer cuerpo polar. Se excluye de la célula y por último degenera. De modo similar, al final de la segunda división, un núcleo se convierte en el segundo cuerpo polar y el otro núcleo sobrevive. De esta forma, un núcleo haploide pasa a ser el receptor de la mayor parte del citoplasma y los nutrimentos acumulados de la célula. Bueno, esta fue nuestra exposición del equipo número 3. Esperamos que le haya sido de su agrado, le hayan entendido.